Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad les vengo a presentar dos ejercicios de inducción matemática, para lo cual primero vamos a repasar un poquito de qué se trata este concepto y nos habla del principio de inducción completa, el cual nos dice que sea un predicado P de n o función proposicional con dominio en n, si nosotros podemos validar que ese predicado es verdadero para uno y a su vez, tomando un valor h cualquiera, también ese predicado nos da un valor verdadero, y el siguiente a ese valor que tomamos, en este caso h más 1, también sigue siendo verdadero, entonces podemos demostrar que para todos los p de n que nosotros tomemos, también ese predicado va a ser verdadero. Al momento de demostrar, nosotros armábamos lo que llamamos paso base, en el cual especializábamos nuestra función proposicional o predicado en uno, y luego armábamos el paso inductivo, que estaba formado por una hipótesis inductiva y una tesis, ¿sí? Una tesis inductiva. Para la hipótesis inductiva nosotros teníamos a ese predicado valuado en h, y para esa tesis inductiva teníamos ese predicado valuado en h más 1. Entonces, para el siguiente ejemplo nosotros tenemos que para todo n que pertenece al conjunto de naturales y considerando a los n mayores iguales que 4, tenemos que demostrar que 2 a la n es menor que n factorial. Para eso vamos a repasar un poquito de qué se trata el factorial de un número para tenerlo en mente. En particular, el factorial de un número, como podemos ver en esta sección, lo podríamos definir como una función recursiva. En este caso, lo primero que tenemos que saber es que el factorial de 0 nos va a dar igual a 1, que el factorial de 1 nos va a dar igual a 1 también, y que a su vez, cuando nosotros querramos calcular el factorial de cualquier número, en este caso cualquier número n, lo íbamos a poder calcular como ese número n por el factorial de su anterior, o sea, n-1. ¿Sí? Entonces se vuelve una función recursiva, voy a iterar tantas veces hasta llegar a 0 factorial, ¿sí? Porque vamos haciendo restas sucesivas y en algún momento vamos a tener un número multiplicado por el factorial de 0, y en ese caso termina la recursión y nos da el resultado del factorial de ese número. Dos ejemplos que nos van a servir para este ejercicio práctico pueden ser, por ejemplo, el factorial de 3, esto sería 3 por el factorial de 3 menos 1, en este caso el factorial de 2, ¿sí? De esa manera voy a tener que calcular el factorial de 2, entonces el factorial de 2 va a ser 2 por el factorial de 2 menos 1, en este caso 1. Y si continúo voy a llegar al factorial de 0, con lo cual termina siendo 1, y eso nos daría que el factorial de 3 es igual a 6. Supongamos que tenemos un número h cualquiera, el factorial de h va a ser ese numerito h multiplicado por el anterior, en este caso h menos 1 factorial. Y si sigo abriendo esto, bueno, justamente voy a tener que calcular el factorial de h menos 1 y colocarlo, ¿sí?, como el producto a continuación de lo que venimos marcando. ¿Por qué recordamos esto? Bueno, porque justamente este ejercicio nos trae que tenemos un factorial, ¿sí? Bien, nosotros cuando empezamos a trabajar las demostraciones con el principio de inducción matemática, construíamos lo que llamamos paso base, ¿sí? Este paso base lo íbamos a tomar en un n que sea válido, ¿no? Y en este caso para nuestro predicado. En este caso nos dice que los n son mayores o iguales que 4, con lo cual nuestro n en este caso va a ser 4. Vamos a verificar que el predicado en 4 nos dé verdadero, o sea que esto que nos dice nuestro predicado, que 2 a la n es menor que n factorial. Entonces vamos a transcribir eso. En la posición de donde está n vamos a colocar 4, es decir que esto nos va a quedar 2 a la cuarta menor que 4 factorial. Esto es lo que tenemos que validar, ¿sí?, que se cumple o no.
si el paso base no se cumple, directamente ya no avanzamos en la demostración porque era, ¿sí?, una de las condiciones que tenía que cumplir para poder pasar a ese paso inductivo, que era la siguiente parada. En este caso, 2 a la cuarta me da 16 y 4 factorial me da 24, con lo cual 16 es menor que 24. ¿Sí? Esto es verdadero, con lo cual podemos avanzar a lo que nosotros llamábamos el paso inductivo. Este paso inductivo constaba de dos instancias, ¿sí? Una a la cual nosotros íbamos a llamar hipótesis inductiva, en donde nuestro valor de n, ¿sí?, era igual a h, ¿se acuerdan? Para lo cual nosotros en cada posición que estaba la n reemplazábamos por h. Esto nos quedaba como 2 a la h menor que h factorial, ¿sí? Y a su vez, así como construíamos nuestra hipótesis inductiva, también podíamos hablar de lo que íbamos a llamar tesis inductiva, en donde ahora nuestro valor de n es igual a h más 1. Entonces vamos a reemplazar en cada posición de la n por h más 1. En este caso vendría a ser 2 elevado a la h más 1 menor que h más 1 factorial. Vamos a detenernos un segundito en esta sección. ¿Qué significa que nosotros tengamos h más 1 factorial? Repasando la definición, justamente nosotros podríamos expresar a eso de otra manera, ¿sí? ¿De qué otra manera? Bueno, íbamos a colocar a esto como h más 1 por, acá teníamos que hacer este mismo numerito, que en este caso es h más 1, menos 1, y eso por factorial, ¿sí? ¿Se acuerdan acá esta expresión recursiva? Pero si tenemos h más 1 y le restamos 1, esto nos quedaría directamente h, con lo cual sería h más 1 por h factorial. Entonces, esto significa que a nuestra tesis la podemos tratar también, y estamos hablando de lo mismo, como 2 elevado a la h más 1 menor que h más 1 por h factorial. De alguna manera lo que estamos haciendo acá es desmenuzar un poco la info que nos da esta tesis para de alguna manera poder identificar cuáles son los pasos a seguir que nosotros tenemos que dar en esta demostración. Como en todo ejercicio de demostración, lo primero que hacemos para poder arrancar el ejercicio es tomar como punto de partida al primer término de la tesis, ¿sí? Nosotros vamos a tomar este término de la tesis y lo vamos a trabajar hasta poder llegar al segundo miembro de esa tesis, involucrando a lo que nosotros conocemos como hipótesis inductiva. ¿Sí? De alguna manera vamos a tener que trabajar ese primer miembro de la tesis para poder llegar, utilizando la hipótesis, a ese segundo miembro. Entonces, vamos a arrancar la demostración de este ejercicio de la siguiente manera. Para la demostración, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar ese primer miembro de la tesis. Ese primer miembro me dice que tengo 2 elevado a la h más 1. ¿Sí? Como yo sé que tengo que usar la hipótesis en algún momento, miro la hipótesis y no tengo 2 elevado a la h más 1, tengo 2 a la h. Pero nosotros podemos escribir este h más 1 que tenemos de exponente como 2 elevado a la h por 2. Producto de mismas bases, los exponentes se suman, entonces tendríamos una expresión equivalente, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que logré acá? Bueno, que justamente quien aparezca acá es este 2h que coincide con lo que me dice la hipótesis. Pero ¿qué sucede? Acá este 2h está multiplicado por 2, ¿sí? Entonces,
si yo de alguna manera multiplico ambos términos por 2, mantendría la correspondencia de la desigualdad. Con lo cual yo podría decir, a ver si tengo como dato, vamos a marcar acá en rojito lo que vamos teniendo como dato. Si yo tengo 2 a la h es menor que h factorial, como acá tengo un 2, digo, voy a pensar estratégicamente y necesito usar esa hipótesis. Entonces, podría multiplicar por 2 ambos miembros, ¿sí? Y la desigualdad se correspondería, ¿sí? Mantendría la desigualdad, con lo cual yo podría decir que 2 a la h por 2 va a ser menor, ¿sí? Que lo que nosotros vamos a considerar como h factorial por 2, ¿sí? De alguna manera estoy manteniendo la correspondencia y utilizando lo que nosotros conocemos como hipótesis inductiva. Ahora bien, si yo miro un poquito hacia dónde tengo que llegar, bueno, de alguna manera esto me está marcando a mí, ¿sí? Que yo tengo que llegar a que esta expresión tiene que ser menor, ¿sí? A h más 1 por h factorial. De alguna manera, yo lo que veo en esta expresión es que ya conseguí este h factorial, ¿sí? Ahora, la única opción que yo podría considerar para mantener esa correspondencia de desigualdad, ¿sí? Es decir, que lo que tengo acá es menor que esto que aparece acá, y lo voy a escribir para que quede más claro. O sea, yo lo que tengo que lograr es que esto sea menor a h factorial por h más 1. O sea, lo voy a poner en signo de pregunta porque de alguna manera es lo que yo tengo que lograr, ¿sí? Y mirando la expresión, acá ya habíamos marcado que tengo h factorial y lo mismo del otro lado de la desigualdad. Ahora, h factorial y h factorial son lo mismo. Entonces, lo único que me resta validar a mí para poder decir que esta sección es menor que esta otra es que justamente 2 y h más 1 se correspondan con este signo de la desigualdad. Es decir, que para todo n, yo lo que tengo que validar es que para los n, o en este caso como estamos reemplazando n por h, para h mayor o igual que, ¿cuánto nos decía nuestro enunciado? Mayor o igual que 4, para cualquier valor que yo tome definido en mi dominio, lo que tengo que chequear es que 2 va a ser menor que h más 1. Si yo logro validar que esto sucede, lo que estoy marcando en este paso deja de ser una incógnita, sino que pasa a ser una certeza. Fíjense en esta expresión, 2 es menor a h más 1. Si yo a h le doy valores mayores o iguales que 4, esta expresión es verdadera. Con lo cual yo podría borrar este signo de pregunta, ¿sí? Y de alguna manera tratar que ya es un hecho. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué logré de esta manera? Bueno, si quieren lo puedo escribir a esto, ¿sí? Como lo habíamos puesto en el paso anterior, tener h factorial por h más 1 es lo mismo que tener expresado h más 1 factorial. Entonces, ¿qué es lo que logré con esto? Bueno, partir de lo que es el primer miembro de la tesis y llegar al segundo miembro de esa tesis utilizando nuestra hipótesis. ¿Sí? Bueno, este es el primer ejercicio que les traigo de desigualdad con factorial y me interesa también que veamos el siguiente. Vamos a hacer un poco de espacio para poder resolver el siguiente ejercicio. Este ejercicio es de tipo parcial, por ejemplo, en donde vamos a utilizar la misma dinámica que vimos recién. Vamos a construir primero lo que sería nuestro paso base, ¿sí? Nuestro paso base, para lo cual es fundamental que nosotros miremos para qué valores de
donde n está definido este predicado. Fíjense que acá nos dice con los n mayores o iguales que 3. Entonces, nuestro paso base no va a ser 1, sino que va a ser a partir de un n igual 3. ¿Qué es lo que tengo que validar? Bueno, que justamente este paso base se cumpla. Voy a reemplazar en la posición donde está n para nuestro predicado por 3. Y tengo que validar si esa desigualdad se cumple. En este caso tengo 3 factorial tiene que ser mayor que 3 elevado a la 3 menos 2. ¿Sí? Esto es lo que tengo que de alguna manera chequear si sucede. ¿Sí? Vamos a ver, el 3 factorial. 3 factorial, ¿cuánto nos da? 3 por 2, 6. Es decir que esto nos queda 6. Y del otro lado tenemos 3 elevado a la 3 menos 2. O sea, 3 elevado a la 1. O sea que 6 es mayor que 3. Con lo cual el paso base se cumple. Ahora bien, vamos a marcar lo que nosotros llamábamos paso inductivo. ¿Sí? Nuestro paso inductivo iba a constar de dos partes. Primero, lo que nosotros íbamos a llamar hipótesis inductiva, en donde la particularidad de esta hipótesis, como bien dijimos antes, es que el n es igual a h. Con lo cual esto nos quedaría h factorial mayor que 3 elevado a la h menos 2. ¿Sí? Ahora, de la misma manera, vamos a construir lo que nosotros vamos a llamar tesis inductiva, en donde esta tesis inductiva no es más que tomar a n como h más 1. ¿Sí? Esto nos quedaría h más 1 factorial mayor que 3 elevado a h más 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar un poquito más la expresión de la tesis operando este exponente. O sea, que esta tesis nos dice que voy a tener h más 1 factorial mayor que 3 elevado, fíjense acá tengo h más 1 menos 2. O sea, voy a tener h menos 1 directamente. Entonces, ¿de qué manera vamos a resolver o demostrar este ejercicio? De la misma. Vamos a partir del primer miembro de la tesis y vamos a tratar de llegar a este segundo utilizando algo conocido que es la hipótesis inductiva. ¿Sí? De alguna manera esta demostración sigue la misma secuencia que el ejercicio anterior. Entonces, para esta demostración, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a partir de ese primer miembro de la tesis, en donde ese primer miembro me está marcando que tengo h más 1 factorial. De alguna manera yo voy a mirar esta hipótesis porque tengo que generarla, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo h factorial, no tengo h más 1. Pero recordando la definición del factorial, yo podría decir que h más 1 factorial es lo mismo que tener h más 1, ¿sí? O sea que voy a tener h más 1 por el anterior de h más 1. O sea que a h más 1 le resto 1 y me queda h, con lo cual tendría h factorial. ¿Sí? Si nosotros observamos la hipótesis inductiva, esta hipótesis tiene, fíjense en esta sección, a h factorial, con lo cual ya tengo parte de esa hipótesis, pero nuevamente a este h factorial lo acompaña un h más 1 que está multiplicando, con lo cual para yo poder respetar esta desigualdad tendría que justamente contemplar este h más 1 en el otro término de la desigualdad para poder decir que estoy hablando de la misma expresión, ¿sí? En este caso, yo podría decir por hipótesis que esta expresión va a ser mayor y voy a respetar mi h más 1 por lo que nos daba esa hipótesis como dato, que es 3 elevado a la h menos 2. ¿Sí? De alguna manera, esto que marqué acá fue porque estoy utilizando la hipótesis inductiva.
Entonces, una vez que logré esto, fíjense, tengo que tener claro hacia dónde tengo que llegar. Mi objetivo es poder llegar a que esto que planteé, h más 1 factorial, que fue mi inicio de la demostración, es mayor que este término que tenemos acá, que es 3 a la h menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a jugar un poquito o en realidad a expresar de otra manera esta sección que tenemos acá. Fíjense, yo lo que podría decir es, si yo tengo h más 1 por 3 a la h menos 2, esto es lo mismo, ¿sí?, que escribir qué cosa. Si yo tengo que generar de alguna manera el 3 a la h menos 1, bueno, eso lo podría escribir expresando a este término de otra manera. ¿Cuál sería? Podría escribir a esto como h más 1 por 3 elevado a la h menos 1, estratégicamente porque estoy observando ese segundo miembro de la tesis, por, ¿sí? Y para poder decir que esto es igual a esto, me está faltando justamente tener un 3 elevado a la menos 1, ¿sí? De alguna manera, ahora sí esta igualdad se corresponde, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá yo podría marcar entonces que esta expresión, esto que tengo acá, va a ser igual a este término que encontré aquí, ¿sí? Y lo voy a acomodar de una manera estratégica para que vayan viendo ese segundo miembro de la tesis al que tengo que llegar. Entonces, voy a tener h más 1 por 3 elevado a la menos 1 por 3 elevado a la h menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veo? Bueno, que de alguna manera yo ya tengo el mismo término, ¿sí?, que nos pide ese segundo miembro de la tesis, 3 elevado a la h menos 1. Y que a este término está multiplicándose por toda esta expresión que es h más 1 por 3 a la menos 1. Entonces, a priori parecería que, bueno, justamente si a este 3 a la h menos 1 lo multiplico por esta expresión, este término va a dar mayor que 3 a la h menos 1 solo, ¿sí? Pero nosotros, para poder marcar eso con certeza, y que es un poco lo que vamos a hacer, voy a decir, esta expresión va a ser mayor que 3 a la h menos 1. Siempre y cuando que, o sea, voy a agregarle un signo de pregunta porque todavía no es un hecho. ¿Cuándo va a ser un hecho? Bueno, cuando realmente pueda verificar, como yo tengo estas dos expresiones, fíjense las que marqué en verde acá, esta con esta se corresponden, o sea que el signo de la desigualdad y no sería válido. ¿En qué momento sería válido este signo de la desigualdad? Bueno, cuando yo demuestre que esta expresión es mayor a este término que tengo multiplicando, bueno, que acá todos sabemos que es un 1, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tendría que validar que, para decir que esto es cierto, que h más 1 por 3 a la menos 1 es mayor que 1 para todo h, en este caso, repasando nuestra definición del enunciado, mayor o igual que 3. ¿Sí? Si nosotros logramos validar que esto sucede, borraríamos este signo y realmente diríamos que esto es cierto. ¿Sí? Entonces, fíjense en la expresión. Acá tenemos h más 1 por 3 a la menos 1. De alguna manera yo podría escribir a esto como h más 1 es mayor, este 3 a la menos 1 lo puedo escribir como 1 sobre 3 y este 3 lo paso multiplicando, ¿sí? Con lo cual esta expresión queda aún más clara que se va a corresponder el signo de la desigualdad, porque para cada valor de h que nosotros tomemos, con h mayor o igual que 3, nosotros podemos verificar que h más 1 va a ser siempre mayor que 3, con lo cual esto es verdadero. Es decir, que con esa premisa y esa validación nosotros podemos borrar este signo de la desigualdad
y marcar la secuencia que partimos del primer miembro de la tesis, llegamos al segundo, ¿sí? A este término que está acá, utilizando la hipótesis también.